Muy buenos días, estimados estudiantes. Les doy nuevamente la bienvenida al curso de literatura y en esta ocasión trabajaremos el capítulo número 11. Nuestro tema será El siglo de oro, segunda parte. Comencemos. A modo de motivación, observamos atentamente la siguiente imagen. ¿A qué obra nos hace recordar? Seguramente viene a tu mente la novela Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? La famosa escena de los molinos de viento, donde Don Quijote creía ver gigantes, mientras que su escudero y fiel amigo, Sancho Panza, veía molinos de viento. Justamente el día de hoy hablaremos acerca de esta novela y de su autor, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Para esto, veamos que cada uno de estos protagonistas dentro de la novela, tanto el Quijote como Sancho Panza, aun cuando son amigos, pero representan a ideas muy opuestas. Por un lado tenemos al Quijote, que anhela siempre un mundo mejor, por eso es un idealista. Y por otro lado tenemos a Sancho Panza, que solo quiere ser gobernador. Él representará el materialismo. Y se dice que esta lucha entre el idealismo y el materialismo será el tema de la novela Don Quijote de la Mancha. Ahora veamos algunos aspectos teóricos. En primer lugar, recordemos que el siglo de oro español tuvo dos etapas. La primera etapa corresponde al Renacimiento, que se dio en el siglo XVI, y la segunda etapa corresponde al Barroco, que se producirá en el siglo XVII. Justamente el Barroco es una corriente artística y literaria que en España se da aproximadamente entre los años 1600 a 1685, es decir, casi todo el siglo XVII. Este movimiento se caracteriza por presentar un estilo recargado, con abundantes alusiones mitológicas y el uso frecuente de ciertas figuras literarias, como la metáfora y el hipérbato. Es también recurrente dentro del barroco el uso de elementos opuestos, como en el Quijote, donde aparece el idealista y el materialista. Ahora, dentro del barroco se desarrollan todos los géneros literarios. Así tendremos representantes en poesía a Luis de Góngora y Argote, en narrativa a Miguel de Cervantes Saavedra y en teatro a Pedro Calderón de la Barca. Hoy nos vamos a centrar en la figura de Cervantes Saavedra. Don Miguel de Cervantes Saavedra, autor nacido en 1547 en la ciudad de Alcalá de Henares y muerto en 1616 en la ciudad de Madrid. Don Miguel de Cervantes Saavedra desde muy joven mostró una inclinación por la vida literaria. Así, va a dedicarse en primer lugar a escribir obras de teatro y luego empezará a escribir novelas. También se alistó como soldado en la Armada Española y participó en la batalla de Lepanto. Justamente en esta batalla él pierde el brazo izquierdo y debido a ello fue conocido como el Manco de Lepanto. Luego estuvo 5 años prisionero de los turcos en Argel y es justamente cuando él estaba en la prisión donde comienza a escribir la novela más importante, Don Quijote de la Mancha. Aunque escribe teatro, Don Miguel de Cervantes destaca en narrativa, sobre todo en la escritura de novelas. El día de hoy es considerado como el mayor novelista del mundo. Veamos ahora a su obra más importante, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha pertenece al género narrativo y a la especie novela. Presenta asimismo como tema la lucha entre lo ideal y lo material. Esta lucha está representada entre sus dos personajes principales. Por un lado tenemos a Don Quijote, que representa el idealismo, y por otro lado tenemos a Sancho Panza, que representa el materialismo. Se dice que la lucha entre idealismo y materialismo se encuentra presente en cada uno de los seres humanos de todas las épocas de la historia.
De ahí que se considera que todos tenemos algo del Quijote y algo de Sancho Panza. En cuanto a la estructura de la novela, esta está dividida en dos partes. La primera, publicada en 1605, y aquí se narra las dos primeras salidas del Quijote. La primera salida es cuando Don Quijote pierde la cordura, se cree caballero andante y va a buscar aventuras por su propia cuenta, sale solo. Y la segunda salida se produce cuando Don Quijote convence a Sancho Panza para ir a buscar aventuras de caballeros andantes. Es así como Don Quijote y Sancho salen a buscar aventuras. Y ahí se va a dar la famosa escena de los molinos de viento. Luego se publica una segunda parte en 1615, donde se narra la tercera y última salida de Don Quijote. En esta tercera salida, el Quijote sale acompañado de Sancho Panza. Y se produce aquí la escena donde Don Quijote se enfrenta al Caballero de la Blanca Luna. El Caballero de la Blanca Luna derrota al Quijote y lo obliga a regresar a la Mancha. Cuando él regresa, Don Quijote recupera la cordura, enferma y muere. Mientras que Sancho Panza, que antes era cuerdo, ahora se vuelve loco. A este intercambio de psicologías, de personalidades de los dos protagonistas, se le llama la quijotización y sanchificación. El Quijote se sanchifica y Sancho Panza se quijotiza. Ahora, es importante tener en cuenta que en 1614 salió una supuesta segunda parte de Don Quijote. Esta supuesta segunda parte es llamada El Quijote Apócrifo y fue escrito por un tal Fernández de Avellaneda, de quien no tenemos mayores datos. Es justamente en respuesta a esta segunda parte falsa que Miguel de Cervantes Saavedra publica la verdadera segunda parte en 1615. Recuerda, la novela Don Quijote de la Mancha tuvo como finalidad criticar y parodiar a las novelas de caballería. Es una burla a las novelas de caballería. Veamos ahora algunas imágenes alusivas a esta novela. Pero antes, veamos los personajes principales. Tenemos a Don Quijote, cuyo nombre verdadero fue Alonso Quijano. Es el personaje central de la novela y representa el idealismo. Por otro lado tenemos a Sancho Panza, que es lo opuesto al Quijote. Sancho es un labrador, es un campesino, y se convierte en el escudero y fiel amigo de Don Quijote. Sancho Panza representa el materialismo. También aparecen personajes secundarios como Aldonza Lorenzo, que es una moza labradora de muy buen ver, a quien Don Quijote llamó Dulcinea del Toboso. Se presenta también el licenciado Pedro Pérez, la sobrina de Don Quijote, Maese Nicolás, el barbero y amigo también de Don Quijote, y está el perro de Don Quijote, Galgo. Asimismo, también se encuentran los fieles acompañantes del Quijote y Sancho Panza. Me refiero a Rocinante, el caballo del Quijote, y a Rucio, la mula de Sancho Panza. Recuerda lo siguiente, estimado estudiante: Don Quijote representa a la clase alta, a la clase cultivada. Con él se representa también el contraste entre la realidad ideal del individuo y la realidad objetiva. Y este idealismo que representa a Don Quijote está en oposición al materialismo de Sancho Panza, que es un representante de la clase baja, es pragmático y resuelve los problemas acudiendo a la sabiduría popular. Recuerda, Don Quijote y Sancho Panza son los dos personajes protagonistas de nuestra novela. Ahora sí, veamos algunas imágenes alusivas a ella. En primer lugar, tenemos que Don Quijote, un buen día y de tanto leer novelas de caballería, perdió la cordura y salió a buscar aventuras, como si fuera un caballero andante. Esta primera salida termina mal. Don Quijote regresará
golpeado, apaleado, vapuleado a La Mancha, su ciudad de origen. Pero luego, en La Mancha, se va a dar también la quema de los libros de caballería. ¿Por quiénes? Ahí vemos al cura, vemos a la sirvienta, ¿de acuerdo? Que van a quemar todos los libros de caballería que tenía Don Quijote en su biblioteca. Don Quijote estaba enfermo. Recuerda que él había regresado golpeado. Pronto se recupera y convencerá a Sancho Panza, ¿ya?, de ir a buscar aventuras, los dos juntos. Y así aparecerá la segunda salida, que tiene como escena más importante la de los molinos de viento. Don Quijote creía ver gigantes y Sancho veía molinos. El Quijote se enfrentará a estos, entre comillas, gigantes y saldrá muy mal parado, pese a las advertencias de Sancho Panza. Esta será la escena más famosa de toda la novela. Luego tenemos que Don Quijote y Sancho continúan sus aventuras por varios lugares de España, por Sierra Morena, por Barcelona, entre otros lugares más. Luego de ello, Don Quijote y Sancho Panza regresarán a La Mancha y ahí acabará la primera parte. Luego saldrá una segunda parte donde el Quijote y Sancho vuelven a salir a buscar aventuras. En esta segunda parte se da la derrota de Don Quijote a manos de el Caballero de la Blanca Luna, que no era otro más que su amigo Sansón Carrasco. Sansón Carrasco se hizo pasar por caballero para poder retar a Don Quijote y obligarlo a regresar a La Mancha, lo que finalmente ocurre. Después de enfrentarse Sansón Carrasco, el Caballero de la Blanca Luna, contra Don Quijote, el Quijote pierde y es obligado a retornar a La Mancha. Él regresa y allí cae enfermo, y la enfermedad lo llevará a la muerte. Finalmente, Don Quijote muere acompañado ahí de su sobrina y de algunos de sus amigos y vecinos. Antes de morir, recuerda, el Quijote recupera la cordura, y el que se vuelve loco es Sancho Panza, que ahora sale a buscar sus propias aventuras de caballería. Con ello termina la novela Don Quijote de la Mancha. Ahora, estimado estudiante, te invito a que trabajes conmigo la helicopráctica. Vamos. Helicopráctica. Primera pregunta. Completa las oraciones. Don Quijote, acompañado de su escudero, recorre las tierras de España en defensa de los débiles. Alternativa B. En 1614, un tal Fernández de Avellaneda escribió la supuesta continuación del Quijote, pero su obra fue llamada como El Quijote Apócrifo. Pregunta número 2. Escribe verdadero o falso según corresponda. Alonso Quijano, de tanto leer novelas de caballería, perdió la razón. Verdadero. Recuerda que Alonso Quijano es el verdadero nombre de Don Quijote. Dulcinea del Toboso era una labradora. También verdadero. Recuerda que Dulcinea era en realidad Aldonza Lorenzo, una campesina. Sancho representa lo ideal. Falso. Sancho es lo material. Sansón Carrasco era el escudero del Quijote. También es falso. El escudero es Sancho Panza. Tercera pregunta. Miguel de Cervantes murió la misma fecha en que falleció. Se cree que el mismo día en que muere Cervantes también muere William Shakespeare, el autor de Romeo y Julieta. Pregunta número 4. Género y especie al que pertenece Don Quijote de la Mancha. Género es narrativo y especie novela. Pregunta número 5. ¿A qué movimiento literario pertenece el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Como hemos visto, esta novela pertenece al barroco español. Pregunta número 6. Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza representan, respectivamente, recuerda que Don Quijote es el idealismo y Sancho el materialismo. Pregunta número 7. ¿Cómo se llamó el caballo flaco y viejo de Don Quijote? También lo mencionamos. Se llamó Rocinante. Pregunta número 8.
es la amada ideal de Don Quijote. Recuerda que la amada idealizada fue Dulcinea del Toboso, que en realidad era Aldonza Lorenzo. Pregunta número 9. ¿Por qué Sancho se quedó mientras Don Quijote se iba a luchar con los gigantes? Recuerda que Sancho se queda porque él sabía que eran molinos, mientras que el Quijote creía que eran gigantes. Pregunta número 10. ¿Qué significa la expresión "no estás cursado en esto de las aventuras"? Esta frase se la dice Don Quijote a Sancho Panza y significa que Sancho no entiende sobre las aventuras de caballeros. Muy bien, estimados estudiantes, con esto estamos llegando a la parte final de nuestra helicopráctica. Ahora te invito a que trabajes tu helicotaller. Vamos, tú puedes, adelante.